Buen día, hermanas y hermanos, bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Hoy trataremos el tema de la resurrección y tenemos como invitada a la enfermera jubilada Yolanda de Herrera. Ella es del San Martín de Porres, la parroquia San Martín de Porres, es catequista y colaboradora en esa parroquia. Bienvenida, Yolanda. Buenos días, padre, mucho gusto, buenos días a todos. En este programa de la oscuridad a la luz, me siento que ha sido un honor para mí que el padre me haya invitado sobre un tema tan importante. Soy proclamadora, no soy catequista todavía, padre, soy proclamadora y soy animadora del canto. Muy bien, entonces vamos a comenzar como siempre con una oración. Padre misericordioso, nos ponemos en tus manos para que todo lo que hoy compartamos nos ayude a crecer como tus discípulos misioneros, discípulos de tu amor, discípulos de tu misericordia, mensajeros de tu reinado de amor y misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, el tema de hoy es la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección, tenemos que verla dentro de la gran tradición de las religiones y de las culturas, porque el tema de la resurrección no es exclusivo del judaísmo o del cristianismo. De hecho, los primeros vestigios que hay sobre religión en las grutas, en las cuevas encontradas por los paleontólogos o arqueólogos, encontramos ritos funerarios. Los más antiguos ritos que aparecen son los relacionados con la muerte, porque desde siempre hay una intuición de que la muerte no puede ser el fin. De hecho, a nivel antropológico, el ser humano comparte con todos los animales el estar en este planeta y la vida misma. Sin embargo, de lo conocido, es el único que es consciente de su muerte. Los animales no son conscientes de su muerte, van en ese camino pero no son conscientes. El ser humano es el único que es consciente de ese evento que le llamamos muerte y por lo tanto desde siempre ha generado una reflexión sobre este acontecimiento. Ya vemos, por ejemplo, en Egipto, las mitologías de Osiris. El dios Osiris murió y resucitó. O sea, hay una concepción de resurrección, tanto en Egipto, en Babilonia. Hay ideas sobre volver a la vida. Ya en el judaísmo, de donde nosotros heredamos gran parte de la fe, al menos la que viene del Antiguo Testamento, había diversos pensamientos. Habían grupos que ahora les llamamos sectas, pero en aquel entonces no se llamaban sectas entre ellos. Eran grupos del judaísmo, unos que no creían en la resurrección, como los saduceos. Para ellos la vida, todo era aquí. Y por lo tanto, los saduceos, que en gran medida eran sacerdotes, eran muy ricos. Era la clase opulenta porque ellos concentraban la vida aquí. No había más nada. Mientras que los fariseos, también los de Qumran, creían que sí había resurrección. Pero la idea de la resurrección no coincidía con lo que Jesús expresó sobre resurrección. Para los judíos que creían en la resurrección, lo que pasaría sería que al final, en los últimos días, al final, Dios levantaría a los muertos, como el tema de los huesos secos, pero al final. Y de alguna manera resucitaban para el reinado de Israel. Recuerden que en Israel no se podía hablar de religión. De hecho, en el lenguaje semítico propio no hay una palabra para designar religión, porque para el hebreo lo religioso, lo político, lo social estaba totalmente unido. Tanto así que, por ejemplo, en el mundo judío, lo religioso era la Torá,
pero también los jueces se guiaban por la Torá. Toda la justicia se llevaba a cabo por la Torá. Es decir, la Torá era para todo, era un gobierno teocrático. Por lo tanto, no hay idea de formar religiones, eso es imposible, porque hay una religión revelada, mostrada en la Torá, y que pues es la que ellos viven. Entonces, en ese ambiente, la esperanza era que una vez llegado el Mesías, se restaurara Israel, con las 12 tribus que vendrían en alas de águila, dice, y llegarían, y las 12 tribus harían posible la restauración de Israel, que es visto como el centro del mundo. En aquella época el mundo era plano, ya sea redondo, ya sea cuadrado o rectangular, pero en el centro, en el ombligo está Israel, y en el ombligo está Jerusalén, y en el ombligo está el templo de Jerusalén. Por lo tanto, al templo de Jerusalén llegaría el Mesías para instaurar el reinado de Dios, que era a la vez el reinado de Israel sobre todas las naciones. La bota de Israel pesaría sobre los demás. Frente a esta idea, Jesús viene mostrando otro camino de su reinado. Y es que el tema de la resurrección hay que entenderlo primero desde la vida. Y desde la vida, desde el reinado de Dios, que es el proyecto de Jesús. Para Jesús, ese proyecto es lo más importante. Porque el reinado de Dios es la puesta en práctica del deseo de Dios, que tanto ama al ser humano, que envió a su Hijo para que nadie perezca, sino que para que el que crea en Él, o sea, le crea a Él, tenga vida eterna. Que descubra la maravilla de ser amados por Dios, porque la vida eterna es eso, es experimentarnos, como dice Spesalvi, el número 12, como sumergirnos en el océano infinito del amor de Dios. La vida eterna es la experiencia del amor, que será plena cuando estemos cara a cara con Jesús, en el otro ámbito, pero que desde ya podemos vivir. Cuando Jesús dice, el que cree en el Hijo del Hombre ya tiene la vida eterna. El que me cree a mí puede experimentar cuánto Dios le ama. Y por eso todas las parábolas, los anuncios de Jesús son la presentación de una forma nueva, que no es un reinado político o violento, sino que es el reinado de Dios en nosotros. Por esa razón, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, estamos ratificando que aún no dejamos reinar a Dios. Y que para que venga a nosotros su reino, debe hacerse su voluntad, aquí en la tierra, en Adamá, en los hombres, como en el cielo, como en Dios mismo. Es decir, para que Dios reine, tiene que hacerse la voluntad de Dios en nosotros. Una sola voluntad, la de Dios y la de nosotros. Entonces, en esa voluntad es cuando Jesús muestra en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Es decir, en un mundo donde el ser humano no vive, sobrevive. Y máxime hoy, pues el tema del COVID-19, la pandemia, y más que la pandemia, el miedo, porque el miedo es lo que hace sucumbir al ser humano, el miedo es lo contrario al amor. Por eso el miedo nos destruye, nos paraliza, nos acaba. En una sociedad donde todo está en crisis, la política, la economía, incluso lo religioso. La misma Iglesia Católica está en crisis, porque si vemos una gran mayoría que asiste casi totalmente, son gente arriba de 40 años. Y eso indica una crisis, aparte de todos los que han dejado de asistir. En medio de toda esta situación de dolores familiares, se nos han ido familias con el COVID-19, otras situaciones. En medio de todo esto, hablar de resurrección. Entonces, lo primero que podemos decir es que Jesús nunca definió la resurrección, como nunca definió que era el reino. Jesús nunca dijo el reino es esto, sino se parece a, no dio explicación sobre el reino, dijo que había que vivirlo. Dijo que era algo donde había que dejar que el ser humano se dejara conducir por Dios,
Eso es el reinado. Más que reino, malcutá en arameo significa reinado, algo activo, algo en movimiento, el reinado de Dios. Por lo tanto, la idea de reino estático, de reino lugar, de reino tiempo, espacio, hay que cambiarla, porque ese no es el sentido bíblico. El sentido revelado por Jesús es el reinado de Dios. En el Antiguo Testamento coincidía con un espacio cultural y físico, Israel, Jerusalén. Pero con Jesús cambia esto. El reino o reinado, malcutá, es un estado. Por eso ya Pablo dirá, no es ni comida ni bebida, y cuando digan que está aquí allá, no crean, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Es alegría, amor, paz en el corazón y justicia. Entonces por eso Jesús va a decir que lo más importante que nosotros debemos hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo más importante es dejar reinar a Dios. Y en este sentido del reinado de Dios, entender el sentir de Dios para con nosotros. Ya en el Antiguo Testamento, el sentir de Dios para con nosotros se le llama rahamim. Rahamim es una palabra que tiene que ver con el útero materno. Es decir, ya en el Antiguo Testamento, Dios es presentado como padre-madre. Lo que pasa es que culturalmente se le llamaba papá, padre. Pero en realidad muchas veces hace referencia como si fuera una madre, cuando está en las rodillas, cuando le da pecho, de su pecho tomarán, y sobre todo con la palabra rahamim, que es ese sentido de compasión de Dios, que en griego se dice splagnasomai, que se refiere a lo mismo, ¿no? Entonces, el rahamim es como, para entenderlo bien, cuando una mamá, una mujer queda embarazada y empieza a sentir que crece su hijo en el vientre, eso que siente dentro de la criatura, dentro de sí, eso es el rahamim. Y por lo tanto, lo que está diciendo es que Dios nos siente y nos sabe dentro de Él. Con ese rahamim, Él tiene ese amor compasivo y misericordioso por nosotros. Desde ese amor compasivo y misericordioso, tanto amado al mundo, que envió a su Hijo, para que nadie perezca, sino para que todos tengamos vida eterna. Es decir, para que todos descubramos por Jesús que Dios nos ama a todos y por igual, sin grados, sin distinciones. No es que Dios ama a unos más que a otros, no, nos ama a todos por igual, que es lo que dice Juan 17:23. Desde ese amor, entonces se entiende la vida de Jesús y la vida de todos nosotros. Jesús vino al mundo para que ya en este mundo los hijos de Dios, las hijas de Dios, experimentemos vida abundante, que significa vida verdadera, una vida en coherencia con Dios y en coherencia con nosotros mismos. Junto a esto, entonces, ese llamado a la vida, Jesús lo asume para sí. Él vive de esa manera, amando, porque resulta que Jesús viene a descubrir que vivir es amar. Y no amar es la muerte. Es lo que dice 1 Juan 3:14 y siguientes. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Entonces Jesús muere como consecuencia de su vida. Nosotros hemos interpretado muy mal la muerte de Jesús, porque Jesús realmente murió por nosotros, pero también murió con nosotros. Es decir, Jesús muere para probar que la muerte no existe y con ello vencer la muerte ya. De hecho, fíjense, luego de la muerte viene la resurrección. Pero mire que ya Jesús muestra, y los evangelios, que en Israel había unas ideas más o menos de resurrección. Cuando Jesús habla de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos están vivos. Es decir, la resurrección ya se ha dado desde antes, solo que nosotros no lo sabíamos. Y por eso Jesús es el primogénito, porque viene a mostrarnos la verdad de la resurrección, la verdad de la vida. Además de esto también, la resurrección dice que cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Le dicen, unos dicen que eres Elías, ¿ve? Otros dicen que eres
algunos de los profetas, o que eres Juan el Bautista. O sea, la idea de que volviera alguien de la muerte a la vida era ya una idea metida en el mundo hebreo. Lo que no esperaban es que la resurrección la tenían en la mente como algo final para todos. No esperaban que uno resucitara primero, que fue el caso de Jesús, que resucitara y estuviera resucitado vivo. Pero ¿qué acontece? La resurrección de Jesús, primero que todo, nunca se explica cómo fue. Es más, dice el Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que si nos metemos, o quien quiera se meta a los evangelios para buscar qué pasó en la resurrección, va a salir frustrado. Porque eso no tiene el sentido para eso. El evangelio quiere mostrar que Jesús efectivamente resucitó. Es el viviente. ¿Y cómo se muestra? Porque no se ve nada. Como no se ve nada desde los ojos, desde lo físico, se entiende que hay resurrección. Ahora bien, la resurrección en Israel comienza por una parte a fortalecerse, y en la iglesia, sobre todo la parte griega, cuando los macabeos escriben sobre la muerte del justo, que no puede quedar impune. El que muere y es justo y da la vida, no puede acabar con la muerte, tiene que pasarle algo, tiene que pervivir, tiene que haber algo más allá. Entonces, de esta idea se va metiendo el tema de la resurrección por distintas partes, hasta que Jesús viene, Él da la vida, dice nadie me la quita, nadie me obliga, el Padre no lo obligó, sino que Él decide libremente dar la vida por amor. Fíjate, por amor y para la salvación del mundo. Esta muerte de Jesús hace tres cosas, básicamente. Yo diría cuatro. La primera es que destruye la muerte. Pero ¿nosotros creemos eso realmente? ¿La sociedad cree eso? ¿Que Jesús destruyó la muerte? Destruyó el pecado y destruyó el mal, o llamado Satanás. Por tanto, todo quedó consumado realmente, todo está ya consumado. Por eso la resurrección es fiesta de los cristianos y se da efectivamente el domingo, porque los textos dicen el día después de la Pascua, que cayó sábado, fue que Jesús resucita. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la resurrección para nosotros? Lo que dice 1 Corintios 15:14. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, el fundamento de nuestra fe, a eso que lo hace todo, es la resurrección. Si Jesús hubiese muerto y no hubiera resucitado, no puede salvar a nadie. Precisamente porque murió y resucitó, entonces ha salvado la humanidad. Y por lo tanto, la resurrección es un fenómeno más allá de lo físico. Es decir, la resurrección, como se le llama, de Lázaro, no fue una resurrección. Es un título mal otorgado, es reanimación. Porque él volvió a la vida, pero otra vez volvió a morir. Eso no es resurrección. La reanimación. La resurrección de Jesús es un evento sin precedente a la vista del hombre. Hasta tal punto que en los evangelios nadie lo reconoce. Es decir, ¿qué está diciendo los evangelios? Jesús resucitó. Lo podemos sentir en la comunidad. Lo hemos experimentado con su amor. Lo hemos experimentado en la vida misma. Pero nadie lo ha reconocido con los ojos, sino que ha querido ver a otro. Y luego, por la palabra, ha reconocido que es el Señor. María Magdalena, los que iban a Emaús, los discípulos, etc. También encontrar que si tú lees los evangelios, las narraciones de resurrección, ninguna coincide. Porque bueno, Marcos dice que Jesús resucitó y lo mandó ir a Galilea, pero Mateo dice que se queden en Jerusalén. O sea, hay unas aparentes contradicciones, que no son contradicciones, porque no se escribieron como historia. Recordemos que el primer evangelio, Marcos, es hacia el 64, en adelante. Incluso puede ser hasta el 75, por allá. Y los demás 84, 94, hasta Juan 110. Cuando se escribe sobre la resurrección, que fue lo primero que se escribió, hacía muchos años Jesús ya había resucitado. Por lo tanto, la experiencia de resurrección solo se puede transmitir como la tumba vacía. El ver la nada es lo que hace creer que el todo está vivo.
y que Jesús está en el todo. Entonces, por eso la resurrección para nosotros es fiesta, porque hemos de creerle a Jesús que ha sido vencida la muerte. Ah, no, pero yo veo a la gente que muere. Sí, la gente hace el cambio de todo mundo, pero no se acaba. La vida no comienza aquí ni termina aquí. La vida viene de Dios, pasa por aquí estando en Dios y vuelve a Dios estando en Dios. Es un viaje sin distancia. La vida no termina, es un suceder continuo, una sucesión de momentos. Entonces, la vida en este espacio-tiempo se da con un motivo. Hay un motivo de aprendizaje. Y en este espacio-tiempo también estamos llamados a vivir resucitados. Por eso en el texto del Evangelio de hoy, que llama a la resurrección, y sobre todo en la segunda lectura, dice Pablo, ustedes han resucitado con Cristo. No dice van a resucitar, no, ya han resucitado. Porque ya en ese momento se entendía que resucitar es pasar de la muerte a la vida. Y lo dice 1 Juan 3:14 y siguientes. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Por lo tanto, no amar es la muerte, amar es la vida. Dejar el desamor, el miedo e ir al amor, ese es resucitar. Por tanto, ya aquí en este mundo podemos vivir resucitados cuando amamos. Y de ahí por qué entonces Jesús tiene su mandato que amemos. E insiste tanto en que amemos. Porque amando vivimos resucitados. Y amando glorificamos a Dios, es decir, mostramos a Dios. Ahora bien, con esta introducción un poquito larga, me gustaría preguntarte, Yolanda, ¿tú cómo crees que la gente, el pueblo, nuestra gente en las parroquias, entiende la resurrección? ¿La entiende como un fenómeno de Jesús o un fenómeno de Jesús y de nosotros? ¿La entiende como un fenómeno aislado? Nosotros celebramos al resucitado allá, pero no se entiende que somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto su resurrección es nuestra resurrección. ¿Se entiende así o no? Bueno, padre, me parece que todo este asunto de la resurrección es cuestión de fe, es de fe, y que creo que no podría hablar por tan taxativamente, pero sí considero que la gente lo ve muchas veces como un evento de Jesús, en el que yo participo pasivamente viendo lo que está ocurriendo a través de todo lo que la iglesia, la liturgia de la iglesia que nos lleva a nosotros por toda la Cuaresma y luego la Semana Santa. Pero es que yo siento que ese no es el sentido. El sentido es involucrarnos con Jesús, estar con Jesús, sentir como Jesús. Y es muy distinto lo que ahora mismo se está viviendo con lo que se vivía antes. Y yo me refiero a mis abuelas, a mis tías abuelas, cuando ellas en su fe guardaban con mucho recogimiento estas fechas. Tanto era así que yo recuerdo a mis abuelitas que no querían cocinar el Viernes Santo. Ellas hacían panecitos, chicha de maíz, etcétera, etcétera, con tal de no cocinar, porque ese día era el día de recogimiento. Era el día en el que se debía de meditar de la pasión de Jesús. Entonces, yo lo analizo de mi perspectiva como cristiana, como yo lo veía, aún teniendo ese ejemplo de mis abuelas, que ha sido muy valioso, porque precisamente las personas que el padre dijo ahorita, usted dijo, vemos en la iglesia personas de 40 años en adelante. ¿Por qué? Porque tienen esa semilla de los abuelos, de los bisabuelos, esa semilla donde le decían, es importante esta fecha. Entonces yo decía que desde mi punto de vista como cristiana, yo siento ahora muy diferente a lo que yo sentía antes.
Incluso una vez le dije al padre, al padre Rory, padre, porque es que cuando llega la Semana Santa, yo me siento deprimida, yo me siento, o sea que mucho dolor, mucho llanto, la misma iglesia, se quitan los manteles, se quitan las flores, se quitan los colores. Y entonces yo le decía al padre, le decía a usted, es que no me gusta, me deprime la Semana Santa por eso. En cambio, cuando llega el domingo de resurrección, yo estoy feliz, contenta. ¿Por qué no celebramos bastante eso? Y yo siento que realmente lo decía porque ignoraba lo que ahora Jesús me ha puesto en mi corazón. ¿Y qué es lo que Jesús ha puesto en mi corazón? Que para poder vivir verdaderamente la resurrección, yo tengo que vivir con Él todo. Y no solamente la Cuaresma, son los evangelios, el día a día, los domingos, sentir la palabra de Dios, hacerla mía y vivirla, pero no tanto, sino con los demás, que no es tan fácil. Bueno, padre, yo creo que me extendí más. No, está muy bien. O sea, lo que tú estás diciendo, si no me equivoco, al entenderte o al comprenderte, es que hay que hacer una vuelta a Jesús. Hay que hacer un volver a Jesús y que de común, en el hoy, la gente suele celebrar más la Cuaresma como penitencia, la Semana Santa como ultra penitencia, pero a partir de hoy, resurrección ya no se celebra tanto hasta llegar a Pentecostés. Y fíjate que la sabiduría de la iglesia nos da 40 días de Cuaresma y 50 días de Pascua. Mucho más días, ¿no? Precisamente, aquí nosotros decíamos, varias veces lo hemos repetido, que en Cuaresma nuestro camino es recordar. Todos los ejercicios cuaresmales no son para latigarnos y para sufrir, no, es para hacer un ejercicio de silencio y recordar quiénes somos, que somos de naturaleza divina. Es un recordar que somos divinos, lo que hermosamente Lumen Gentium 40 dice, los bautizados hemos sido insertados en Cristo y participamos de la misma vida divina y somos realmente santos. Textualmente Lumen Gentium 40. Entonces, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II lo que está diciendo es que los cristianos somos santos, somos divinos, pero se nos ha olvidado por distintos motivos. La Cuaresma es el tiempo para ejercitarnos y recordar quiénes somos. Y en la Semana Santa se ahonda en esto para entonces toda la Pascua vivir lo que somos divinamente, es decir, vivir en el amor, vivir amando. Y en ese proyecto de Jesús, mira, porque ha dicho algo muy importante, ese volver a Jesús, en ese proyecto de Jesús todos los paradigmas cambian. Porque en el proyecto de Jesús, que es el reinado de Dios, lo primero que tiene que reinar es Dios en mí y en nosotros. Y a partir de eso, los primeros tienen que ser últimos y los últimos tienen que ser primeros. Es decir, la opción de la iglesia resucitada en el amor es la iglesia que busca los últimos. Y por eso en las parábolas, por ejemplo, de Jesús, encontramos al Padre Bueno, que antes se le llamaba el Hijo Pródigo, la parábola del Padre Bueno, o del Hijo Pródigo, como se le dice muchas veces, donde vemos a un Dios que el Hijo se le va, y que al irse prácticamente se ha muerto, se ha perdido, pero que el Padre está siempre esperando que regrese. Y que cuando regresa, lejos de llamarle la atención y ser inquisitivo y que hiciste, corre hacia él. Para nosotros, pues, no nos dice nada, pero recordemos que en la sociedad hebrea, los importantes no corren. El sumo sacerdote no podía correr por su majestuosidad. El jefe no podía correr. En este caso, la parábola que habla de Dios, el Padre Bueno, ese corre como los niños y corre al encuentro del hijo que se había perdido. No lo juzga, no lo condena, lo abraza y hace fiesta. Pero que mientras que regresa el último, el primero no quiere entrar a la casa.
Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Cuando entra uno, los otros se salen. Cuando el otro entra, el otro se sale. Porque no entendemos el proyecto de amor de Dios. Es decir, el proyecto de resurrección es un proyecto de amor. Entonces, como no se ha entendido bien, por eso es que nuestro pueblo se queda en el Viernes Santo. Ustedes ven que ahora no, pero en tiempos de pronto, entre comillas, normales, cuando no había pandemia, el Viernes Santo se llenaba de mucha gente, casi doble o triple que el domingo de resurrección, porque todavía es esa visión distante. Lo que acontece a Jesús es a Él. Nosotros somos espectadores, adoradores, cantadores. No, es que la muerte de Jesús es nuestra muerte y su resurrección es nuestra resurrección. Por eso el signo bautismal. Cuando nos echan el agua, cuando se sumerge y cuando se levanta, morimos con Cristo y resucitamos con Él para tener una vida con Cristo y en Cristo, que es una vida en el amor. Por eso Jesús dice, pues el que cree en mí hará lo mismo que yo hago y cosas mayores. Porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo desde el amor y en el amor. Por lo tanto, lo que Dios quiere es resucitarnos al amor. Y eso implica una vida abundante, una vida verdadera. ¿Qué sucedió? A partir del siglo IX, con el cambio de la filosofía platónica a la aristotélica, hubo un cambio de visión de Cristo, del Dios cercano que Jesús había mostrado, el Abba. Recuerden que incluso en Israel Dios era lejano, innombrable. Cuando Jesús le dice Abba, papito, ese Jesús que acercó, que hizo ver que Dios no estaba lejos, que estaba con nosotros y nosotros en Él, entonces se fue alejando con la visión aristotélica. Tan lejano, que ya después del siglo IX, X, comienza a surgir las devociones del dolor o de los dolores, de las llagas de Cristo, del sufrimiento de Cristo, de la pasión de Cristo. La gente deja de comulgar con el tiempo porque era tan sagrada la comunión que nadie era digno. Entonces todo el mundo se refugia en el dolor de Cristo. Y eso ha marcado nuestra sociedad. Es decir, nos concentramos en el dolor de Cristo, en el sufrimiento, en la cruz, y olvidamos la resurrección. Cuando la resurrección nos revela que la cruz ha sido vencida, que la muerte ha sido vencida, que ningún hijo de Dios será crucificado más, nunca. Porque la muerte ha sido vencida, porque el enemigo ha sido vencido y porque el pecado ha sido vencido. Por eso somos hijos en victoria. Resucitar es vivir en victoria. Y esa victoria es vivir en el amor. Así de simple. Entonces yo decía en la misa que ese amor es tan importante que el maestro Eckhart, desde el siglo XVII, decía, si una persona ama a otra, en ella se ama a sí misma y ama a todos los demás y ama a Dios. Pero si una persona odia a otra, a una sola, se odia a sí misma, odia a los demás, a todo mundo y odia a Dios. Por una sencilla razón, porque todos somos uno. Odiar a alguien es odiarme a mí mismo. Y odiar es estar muerto, porque ya no amo. Entonces, el camino de la resurrección, de manera muy simple, sin irnos a la teología, al discurso hermenéutico, o de pronto al estudio histórico literario, nada de esas cosas, muy simple es, yo resucito cuando amo. Yo estoy muerto cuando no amo. Cualquiera sea su forma. Odio, resentimiento, juicio, condena, estoy muerto. Y fíjense que por eso es que no tenemos paz. Cuando uno vive de eso, tú no tienes paz interior. No tienes gozo, no tienes alegría. Mientras que cuando dejas el desamor y entras al amor, tu vida se llena de alegría. Y tú lo has dicho muy bien. En la Semana Santa se sentía tristeza, porque estamos captando el desamor del mundo, el desamor hacia Cristo, el desamor hacia Dios. Pero cuando se habla de resurrección, se está hablando del amor que triunfa, y el amor nos da una chispa nueva. Entonces, a raíz de esto, ¿cómo tú ves la necesidad? Y si la iglesia ahora mismo tiene la decisión y los medios para hacer de nuestro pueblo un pueblo resucitado. ¿Cómo hacer eso? ¿Lo estaremos viendo o no lo estaremos viendo? ¿O seguimos con el oscurantismo de la época medieval de estar concentrado en el dolor? ¿O tenemos que cambiar de paradigmas hacia la resurrección, hacia la vida plena? Porque Jesús nunca dijo, yo he venido para que sufran conmigo. Jesús no dijo eso.
yo he venido para que estén padeciendo. No, digo, yo he venido para que tengan vida. Y una vida abundante, no cualquier vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Y si la iglesia está incapacitada ahora mismo, si está mirándolo así, que hay que volver a Jesús, que significa volver a tener los sentimientos de Cristo. ¿Cómo tú ves eso? Me parece que la iglesia tiene todas las herramientas para hacerlo, todas las herramientas para que se viva realmente la vida y la pasión de Jesús como con el amor, con la alegría, viendo el dolor sí, pero pensando que todas estas experiencias nos están demostrando la resurrección del Señor. Entonces la iglesia realmente tiene muchas herramientas, decía yo, la convocación los domingos, día de la resurrección, a la misa. Pero una cosa es que nosotros, la iglesia nos convoque, y otra cosa es que vivamos la Eucaristía. Y esa es una de las cosas muy importantes, vivir la Eucaristía. Y no sé, Padre, si realmente en un momento dado la iglesia necesita también hacernos más conscientes de lo que es la Eucaristía realmente, porque decimos hablar el mismo idioma, porque yo igual, yo miro mi vida. Hace mucho tiempo yo iba a la iglesia, a la misa, porque, bueno, era obligación, pecado, si no iba, me sentía mal por el pecado, la idea del pecado, pero no porque me hacía falta ir a la iglesia el domingo. Yo creo que la iglesia ha forjado mucho en esto, con esto de los cursos que se dan, usted la formación que da, el hecho de participar también nosotros en ministerios donde empezamos a vivir la palabra, el ministerio de los proclamadores de la palabra. Y entonces yo siento que cuando voy a la Eucaristía es vivir todo, y cada día lo voy comprendiendo mejor y quiero vivirlo mejor. Siento que todavía no he logrado hacerlo, vivir así, vivir lo que realmente representa la Eucaristía, porque una de las cosas más importantes que tiene la iglesia es la Eucaristía. Entonces, llegar allí y sentir que voy a un encuentro con el Señor, que el Señor me está esperando, que si bien Él está en mi corazón, allí lo vivo con los demás, con mis hermanos, porque solita no voy a crecer. ¿Cómo yo demuestro el amor de Jesús? ¿A quién si no me relaciono con otros? La compasión, la caridad, el amor que pueda tener con los demás. Y me está gustando lo que estoy viviendo. Estoy descubriendo poco a poco el amor de Dios, la inmensidad del amor de Dios. Y eso yo creo, Padre, que es lo que nosotros tenemos que tomar de la iglesia, lo que nos dan los sacerdotes, y sentir que nuestro crecimiento es personal, sí, pero junto con los demás. Entonces, y llegar a la iglesia y vivir este momento. Yo le decía antes a unas compañeras mías, me gusta, cuando voy a la iglesia, yo siento, me ubico en esto, yo siento a Jesús en el altar, y yo soy María, la hermana de Lázaro, que voy ensimismada a escuchar su mensaje. Me hacía esa idea yo. Entonces sí, Padre, la iglesia sufriendo muchos movimientos, se está dando muchas crisis dentro de la iglesia, pero la que nos va a salvar es la fe de todos, desde el más grande hasta el más pequeñito. Exactamente, lo que salva a la iglesia y da sentido es Jesús.
hay que volver a Jesús. Sin ese volver a Jesús, la iglesia se vuelve un club religioso. De ahí es que es importante, fíjate lo que ha dicho, que la Eucaristía es el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Memorial es anamnesis. El memorial es una categoría que por el Espíritu Santo trae al aquí el acontecimiento que está en la eternidad. Es decir, el misterio pascual está en la eternidad, pero por el memorial, la anamnesis y la epíclesis, la acción del Espíritu Santo, se hace presente aquí. Por eso, en la Eucaristía, realmente estamos celebrando la pasión, muerte y resurrección del Señor, para no caer en la amnesia, para no olvidar el amor de Dios, para no olvidar el amor de nuestro Padre, porque resulta, escuchándote, que pareciera que a veces esa parábola del hijo pródigo la hubiéramos invertido, que el hijo mayor es como si fuera Dios, el que está mirando lo que hizo el otro hermano y que por qué se gastó. Así hemos presentado a Dios, que está juzgando, condenando, y la visión del papá la hemos olvidado, del que no pregunta, del Dios. Decía el Papa Benedicto, emérito, en Jesús de Nazaret, parte 1, en el primer libro, cuando habla de la resurrección, del Dios que perdona absolutamente sin preguntar ningún perdón, ningún pecado, y sin pedir ninguna explicación. Entonces, en este sentido, puedo referirme también a la Spe Salvi, que es la encíclica. Recordemos que una encíclica tiene un valor más alto que cualquier documento papal, ¿no? La encíclica. Entonces, en Spe Salvi, en el capítulo 3, que titula el Papa Benedicto, emérito, el juicio como lugar de aprendizaje, el juicio final, lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Y él va a explicar allí que efectivamente cuando la persona muere, cuando las personas mueren, cuando todo el mundo muere, dice, en ese momento un fuego va a quemarles. Dice, y aún cuando pasando por el fuego será salvo. Tomando a San Pablo, por ejemplo, siguiendo a San Pablo, ¿no? Entonces dice él, ese fuego es Cristo. El fuego que quema toda la fanfarronería humana. El fuego que quema todo lo que no es de Cristo. Y dice, y entonces por primera vez nos veremos semejante a él, a Cristo, tal cual somos. En otras palabras, nosotros nunca hemos dejado de ser lo que somos. Los hijos elegidos, amados y santos de Dios. Porque Dios nos creó tal cual somos. Y somos tal como Dios nos creó. Lo que pasa es que en este mundo, como le creemos al mundo, entonces creemos que no somos como Dios nos creó. ¿Ve? Creemos que somos pecado, error. No, nosotros nos equivocamos, sí. Eso es el error, el pecado, una equivocación. No dar en el blanco, como dice en hebreo, lo que es el pecado, ¿no? Pero precisamente frente al error del ser humano está la misericordia infinita de Dios. Y ahí es donde celebramos la resurrección. El amor que triunfa sobre el mal, sobre la muerte, sobre todo. Entonces, por eso la resurrección es un evento tal que creyéndolo, tú decías al principio que es un tema de fe, efectivamente. Por eso es que al resucitado no se le ve con los ojos. Es cuestión de fe. ¿Y qué significa fe? No es fe irracional. Es fe a una palabra revelada de Jesús. Jesús mismo reveló que hay vida después de la vida. Dice, si no, yo les habría dicho que no era así, si no fuera así. Jesús mismo dice que él iba a resucitar. Jesús mismo afirma en la comunidad posterior que está vivo, es el viviente, que han experimentado, pero que solo se le ve con los ojos de la fe. Es decir, solo se ve con el corazón. No se le ve con los ojos. La misma María Magdalena, que era tan cercana a él, la primera discípula, apóstol de él, cuando se encuentra con él, ella pensaba que era, dice, el hortelano, el cuidador del jardín. ¿Y dónde lo has puesto? Hasta cuando él le dice María. Cuando la llama por su nombre, reconoce por su palabra que es Jesús. Es decir, a Jesús resucitado no se le ve con los ojos. Y no hay que estar buscando que se me aparezca aquí, se me aparezca allá, porque eso no es fe. Eso es constatación. Y usted dice,
yo creo en que existen las orcas. ¿Y por qué? Porque yo las he visto. Pero eso no es fe, eso es constatación científica. Ahora, yo creo en el resucitado porque no lo he visto, pero le creo a su mensaje. Eso es fe. Por eso se define como la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de Hebreos 11:1. La fe no espera ver, es creerle al Señor. Y cuando le creamos al Señor, fíjate, la vida del resucitado se vuelve nuestra vida. La vida del resucitado se vuelve nuestra vida, hasta hacer lo que Él hacía y cosas mayores, que se refiere al amor de Dios. Todo el poder de Dios se vuelve nuestro poder. Pero el poder de Dios no es el poder del mundo, que nosotros pensamos que es poder de dominio. No, el poder de Dios es el poder del amor, de la misericordia, de la compasión, de la ternura, de la humildad. Ese es el poder de Dios y es el verdadero poder. Entonces, cuando nosotros le creemos a Jesús, participamos de la Eucaristía, creemos en la Eucaristía, somos fortalecidos en su amor para amar. Lo que hace algún tiempo decía aquí, lo que decía San Alberto Hurtado, este chileno: la Eucaristía es mi vida y mi vida es una Eucaristía continuada. Dice, qué hermoso, qué palabras tan bellas. Sí, pero lo que está diciendo él es, la Eucaristía es el amor entregado. Está diciendo, el amor entregado es mi vida y mi vida un continuo amor entregado. Eso es la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía, lo decía la semana pasada, o sea, la liturgia tiene tres partes: lo celeste, lo eterno, la celebración y la vida. La lex credendi, la lex orandi, la lex vivendi. Debe haber un círculo virtuoso donde todo está en armonía. Lo que yo creo es lo que celebro y lo que celebro es lo que vivo. Lo que yo creo es Cristo muerto y resucitado, el misterio pascual en la Trinidad. ¿Qué celebro en la Eucaristía? El misterio pascual. ¿Y qué debo vivir? El misterio pascual, la vida en amor. Por eso el que ama ha resucitado ya aquí en este mundo, y el que ama vive resucitado, y el que no ama está muerto. Y entonces, al partir de este mundo, nos encontramos con la resurrección, por así decirlo, definitiva. Cuando nos vemos cara a cara con Jesús y todos nuestros errores son quemados por el fuego del amor. Pero yo recomiendo que lean Spe Salvi, capítulo 3, si no toda, pues, y veamos cómo el juicio que antes se veía como algo terrible y de miedo, dice no, el juicio final es un lugar de aprendizaje y es ejercicio de la esperanza. Es algo muy hermoso. ¿Qué nos recomienda Yolanda a los sacerdotes, a las catequistas, a los catequistas, a los proclamadores de la palabra, a todos los que tenemos un ministerio en la iglesia? ¿Qué nos recomiendas para realmente mostrar más y más la luz del resucitado y hacer que la gente sea más feliz? Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos felices, a pesar de que suframos enfermedades, a pesar de que se nos muera alguien, a pesar de que uno se enferme, viva feliz, alegre, porque nuestra alegría no depende de lo físico, sino de que estamos escondidos con Cristo en Dios, como dice la segunda lectura de hoy. ¿Qué nos recomiendas? Algo sencillo, Padre, que tiene que empezar por mí: el amor. Tenemos que demostrarle el amor de Dios a los demás, donde estemos, sea sacerdote, sea catequista, sea proclamadora, que vivamos conforme a la palabra del Señor, porque podemos estar hablando mucho, pero si no lo demostramos a través del amor, es por gusto. Son vanas, como decía Pablo, ¿no? Sin amor, nada, no hay nada. Y decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Entonces yo creo que aquí se aplica la palabra de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Y el pueblo recibirá ese amor y el pueblo devolverá amor, porque también Jesús decía, amor devuelve amor también. Porque eso fue lo que nosotros sentimos con Jesús. Jesús sembró esa palabra por el amor que imprimió a todo. Es eso, Padre, yo creo que es el amor. Alguien me decía un día, pero es que es tan difícil eso de amar. Y yo le decía, mira, lo que pasa es que si lo vemos desde el mundo, lo vas a ver difícil, porque desde el mundo estaremos siempre en el ego. Y el ego es egoísta, egolátrico, egocéntrico, infantil, destructor. ¿Cómo poder amar? Y la actitud para amar ha de ser la de María. Yo no entiendo cómo voy a amar a esta persona, yo no sé cómo voy a perdonar a esta persona,
pero he aquí, Señor, tu siervo, hágase en mí según tu palabra. Es decir, para amar no tengo que hacer un esfuerzo titánico. No, para amar tengo que recordar quién soy yo. Soy amor porque mi Padre es amor. Soy amor para amar. Por lo tanto, fiat, hágase en mí según tu palabra de amor. Que yo me vuelva instrumento de amor. Entonces, yo creo que a veces en la iglesia, no con mala intención, pero nos perdemos y estamos mucho con las normas y las leyes, que no es que no sean importantes, ¿no? Pero como has dicho, sin amor no son nada. Por muy bonita que sea una ley, y por muy perfecta que sea una ley, y por muy perfecto que hagamos algo en el templo, en la comunidad, si no está henchido de amor, de nada sirve. Entonces, yo creo que nosotros a veces nos hemos perdido en la liturgia, por ejemplo, y la liturgia es buena, pero nos hemos perdido en las leyes. En el derecho es bueno, pero nos hemos perdido en las leyes. En la moral es buena, pero nos hemos perdido en las leyes, hasta el punto de que por esas leyes juzgamos a los demás. Cuando se equivocan, cuando fallan. Entonces la comunidad, en vez de ser un seno de amor, con el rajamín, como imagínense la parroquia, como Dios nos ve a nosotros, como el hijo que está dentro de sí. Está creciendo el hijo. La parroquia es el hijo que está creciendo, y nosotros hemos de verlo así, con amor de madre, con rajamín. Si no lo vemos así, abortamos. Entonces, por eso muchas parroquias son parroquias abortivas. Se la pasa sacando los hijos. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque no vivimos el amor de Cristo. Y la única manera de vivir este amor es tomando la actitud de María, nuestra madre. No entiendo cómo va a ser porque no me da. Además, este tema de la resurrección escapa del lenguaje. Nosotros estamos hablando de algo metahumano, suprahumano, desde un lenguaje humano. Pero lo que sí sabemos desde Jesús es que la resurrección es vida de amor, aquí ahora mismo. Después sabemos que serán transformarnos semejantes a Jesús. Pero lo que ahora mismo se nos invita a vivir aquí en el ahora es vivir amando, porque somos amor. Entonces, desde esta concepción, efectivamente, catequistas, sacerdotes, todos tenemos que, como dice Aparecida, recomenzar desde Cristo. Yo creo, a mi manera de ver, que la crisis eclesial, que el Papa emérito Benedicto decía, el invierno eclesial, no se superará si no volvemos a Jesús. Hay que volver a Jesús, hay que volver a su proyecto. Hay que volver a cuál era el proyecto de Jesús. ¿En qué estaba la vida de Jesús? Jesús no estaba enseñando normatividades que no eran importantes. Jesús no era como un maestro de la ley. Jesús no era un sacerdote del templo. Lo que Jesús estaba enseñando era la cercanía del Padre, el amor del Padre, y un amor compasivo, fiel y misericordioso. Y esa forma de enseñar es lo que él llama la cercanía del reino de Dios. Ya está entre nosotros. Busquen lo primero y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que recomenzar desde Cristo, y nadie puede escapar de esto. Porque solo recomenzando desde Cristo ataremos a todos hacia Cristo, y todos los pueblos tendrán vida en Él. Entonces, creo que es algo que nosotros tenemos que recuperar. Hemos perdido mucho tiempo en las parroquias, en los grupos, hurgando y buscando los pecados de los demás, los errores de los demás, las caídas de los demás. Entonces, como ese cayó, mejor me voy. O si no, entro en juicio. Hemos perdido gran cantidad de tiempo que era para amar. Además, Jesús dice que es fácil amar cuando te aman. Lo realmente grandioso es amar cuando no te aman. Es decir, lo grande del cristiano es amar al que cae, es comprender al que cae, es no juzgarlo. Eso es lo que muestra el amor verdadero y la compasión verdadera. Confer, el papá bueno, el padre bondadoso y el hijo pródigo. El padre lo mira con bondad, corre a él, lo abraza porque está recuperando la vida del perdido, del hijo perdido. Entonces, quiere decir eso que tú has dicho para cerrar, que comenzando por mí, todos necesitamos convertirnos. Necesitamos convertirnos a Jesús.
volver a Jesús realmente, volver a su proyecto. Eso que Pablo dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Yo como cristiano necesito, no es que tengo o debo, necesito vivir los mismos sentimientos de Cristo para poder llevar a cabo la obra de Cristo, la obra del Señor, que nos encargó seguirla. Él pasó por la vida haciendo el bien, pasó amando. Él, su vida fue amar. Y después nos encargó lo mismo. Como el Padre me envió, así los envió yo a ustedes. Y el Padre lo envió a Él por amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y su Hijo nos envió a nosotros. ¿Para qué? Para ser una iglesia amada e iglesia que ama. Iglesia amada, iglesia para amar. Entonces yo creo que es un tema muy hermoso y que podemos darle mucho más. Reflexionar sobre la resurrección. Tenemos 50 días de aquí en adelante para vivir la resurrección a plenitud. Tenemos 8 días primero, que son la octava, para vivir la resurrección como un solo día. Es decir, no podemos faltar estos 8 días a la celebración, porque es la misma celebración de la Pascua y de toda la cincuentena hasta desembocar en Pentecostés. Y recordar que la vida de Pascua es para vivir lo que buscábamos en Cuaresma. La vida divina, somos de raza divina, imagen y semejanza del divino, imagen y semejanza del amor con mayúscula. Entonces vamos a cerrar con una oración. ¿Todavía falta algo? ¿O hay alguna pregunta de alguien? ¿No ha habido ninguna pregunta? Entonces, bueno, volver a Jesús es recordar que somos divinos. Y fíjense, en el momento que decimos, somos divinos, somos santos, la gente dice, no, yo no soy santo, no puede ser, eso no puede ser, mira que yo me he caído, me he equivocado. Sí, pero el oro, aunque caiga en el lodo, no deja de ser oro. Igual, nosotros hemos sido creados por Dios de una misma forma, y aunque caigamos no dejamos de ser lo que somos. Somos tal como Dios nos ha creado. Somos hijos amados y santos, que nos hemos equivocado, que nos hemos ido de casa, como dice, que nos llevamos la herencia, que nos la gastamos, que hemos comido con los cerdos. Sí, pero tenemos un Padre que está esperándonos siempre, con los brazos abiertos, para resucitarnos, para que volvamos al amor y dejemos la culpa, el miedo, el desamor, y entremos en esa vida nueva. Entonces, Yolanda, antes de la oración, algunas palabras finales que quieras decirle a toda la comunidad. ¿Qué nos dirías en este día de resurrección, además de felicitarnos por la resurrección? Que la tumba está vacía y que verdaderamente el Señor ha resucitado. Que resucite en nosotros cada día y que sintamos su amor. Aleluya. Aleluya. Terminamos entonces con la oración, a la oración final. La oración final. Señor Dios, te damos gracias por todo tu amor, Señor. Tú estás presente en nosotros y nosotros queremos sentirte. Perdona todas nuestras disvarías, todas nuestras inquietudes que a veces nos hacen perder la fe. Pero tú, Señor, tu amor es más inmenso que todo lo que podamos sentir nosotros, Señor. Y que hagamos igual que hizo María, hágase su voluntad. Que nuestra vida sea, hágase su voluntad, Señor. Amén. Amén. Nos vemos próximamente el próximo domingo por este mismo canal a las 11:30 de la mañana. Que tengan feliz domingo de resurrección y buen día.